Calle Sexta, número 7, raya 23, Callejón. Nos encontramos con un andén en tableta de color rojo con su brecha completa. Tableta en buen estado, filos y bordes en buen estado, medidores de agua. Por este costado encontramos pachaleta en muy buen estado, con sus filos y bordes en buen estado. Muro sin retoque de pintura reciente en la parte externa. Santa María, que me relaciona una copia de la llave. Santa María funcionando de manera correcta, abriendo y cerrando suavemente, deslizando. De manera correcta. Muro divisorio en la parte inferior, pachaleta en muy buen estado, con sus brechas completas, filos y bordes en muy buen estado. Esquinero metálico en buen estado. Muro sin retoque reciente de pintura, con medidores de energía. Tenemos en la parte superior nomenclatura en acrílico en muy buen estado. En la parte superior se observa que la fachada no ha sido pintada recientemente. En la parte superior de la Santa María tenemos una superficie de cubierta en muy buen estado. Santa María de color negro, se observa sin rastros de óxido al momento del video. Techo de lámina metálica en muy buen estado, estructura en buen estado, sin óxido. Por esta parte tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos enchape de piso en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, cerámica de formato amplio con textura antideslizante en muy buen estado. Tenemos la parte interna de la Santa María, donde se evidencia Santa María en muy buen estado, Santa María enrollable en buen estado. Por esta parte tenemos una Santa María enrollable que también me relaciona una copia de la llave. Se observa Santa María en muy buen estado, en su parte interna y en su parte externa. Por esta parte se observan rastros de óxido. Detallamos enchape de piso en muy buen estado, cerámica sin detalles, se observa sin desportilladuras, sin golpes, sin fisuras, cerámica en muy buen estado. Observamos guardaescobas completos, cerámica con su brecha completa, enchape de piso en muy buen estado. En la parte de la entrada tenemos un muro con sus topes esquineros en pasta en muy buen estado. Tenemos una columna con filos y bordes en muy buen estado.
guardaescobas completo, esquinas completas, sin bordes ni esportilladuras. Tenemos un enchape de piso en muy buen estado, guardaescobas completos. Por esta parte tenemos muro pintado color blanco, muros sin perforaciones en muy buen estado, con sus tapas de puntos eléctricos nuevas, muros en muy buen estado de pintura, sin perforaciones, guardaescobas completos. En la parte superior podemos observar parte de la viga donde se observan los esquineros en muy buen estado, se observa pintada color blanco, sin detalles en su pintura. Podemos observar de este costado, detallamos enchape de piso en muy buen estado. Enchape de piso se observa en muy buen estado. Por esta parte también tenemos muros pintados color blanco, se observan vigas pintadas color blanco con sus filos y bordes en muy buen estado, sin golpes ni desportilladuras. Guardaescobas completos, brechas completas, muro pintado color blanco sin perforaciones, muros sin detalles en su pintura, guardaescobas completos. Se observa en la parte superior viga con sus filos y bordes en muy buen estado, con pintura color blanco. Podemos observar columna con sus filos y bordes, con un tope en plástico en pasta en buen estado. Se observan enchape en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, se observan guardaescobas completos. Por esta parte observamos muro pintado color blanco sin detalles, sin perforaciones, sin fisuras, pintura en muy buen estado. Se observan puntos eléctricos y de conexión en muy buen estado con sus tapas nuevas. Observamos enchape de piso en muy buen estado, guardaescobas completos, brechas completas. Cerámicas se observan sin detalles, no se observan fisuradas, golpeadas ni esportilladas. Cerámica en perfecto estado. Por esta parte tenemos una columna, en la parte interna se observa en muy buen estado. Se observan filos y bordes con tope en pasta, el cual se observa en muy buen estado. Se observan filos y bordes en buen estado, se observan guardaescobas completos, observamos enchape de piso en muy buen estado, enchape de piso en buen estado, guardaescobas completos, y cerámica se observa sin detalles, sin golpes ni perforaciones, sin desportilladuras ni partiduras. Observamos un muro pintado color blanco en muy buen estado, con sus conexiones y puntos eléctricos en muy buen estado, tapas en buen estado. Estado de la pintura en muy buen estado. Observamos por esta parte columna, lateral de columna se observa en buen estado, topes en pasta en muy buen estado, se observan filos y bordes en buen estado, guardaescobas completos. Observamos enchape y detallamos enchape de piso por este costado, se observa en muy buen estado. Columnas con filos y bordes en muy buen estado, con topes en pasta en muy buen estado. Esquineros en buen estado, guardaescobas completos. Observamos por este lado también columna y detallamos en muy buen estado, muro pintado color blanco sin perforaciones, columnas en muy buen estado, puntos eléctricos en muy buen estado, guardaescobas completos. Tenemos un enchape de piso en muy buen estado. Detallamos este costado de la columna en muy buen estado, se observan topes en muy buen estado, enchape de piso en muy buen estado, detallamos filos y bordes de muro en muy buen estado, un bajante de agua, el cual no se observa con filtración o goteo al momento del video. Por esta parte tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, tope en pasta en muy buen estado, se observan filos y bordes en perfecto estado. Detallamos muro color blanco,
guardaescobas completo, muros sin perforaciones. Debajo de la escalera podemos observar muro color blanco sin detalles, sin perforaciones, tope esquinero en muy buen estado. Se observa pasta en muy buen estado, observamos guardaescobas completos, observamos una puerta metálica en muy buen estado. Puerta metálica se observa en buen estado. Marco metálico pintado color negro. Lámina metálica en muy buen estado. Procedemos a verificar. Llave de puerta. Puerta no me relaciona llave al momento del video. Podemos observar lámina muy buen estado, lámina en perfecto estado, puerta recién instalada en perfecto estado. En la parte interna se observa marco en muy buen estado con salpicaduras de pintura color blanco. Parte interna de la puerta se observa en muy buen estado. Parte superior, muro pintado color blanco, filo de borde T, columna en muy buen estado. Se observan guardaescobas completos, se observan unos detalles en la parte inferior de la columna. Pisos de evidencia en muy buen estado con guardaescobas completos. Esta área es un área de depósito. Observamos parte inferior de la escalera en muy buen estado, pintada color blanco. Se observan muros pintados color blanco, sin perforaciones, sin rastros de humedad, en muy buen estado. Muros sin rastros de humedad, sin perforaciones, pintados color blanco. Observamos guardaescobas completos, brechas completas. Por esta parte podemos observar puntos eléctricos en muy buen estado. Parte superior se observa una lámpara cuadrada, la cual está funcionando de manera correcta. Lámpara en muy buen estado. Muro color blanco en muy buen estado, sin perforaciones y sin rastros de humedad. Como dije anteriormente, la puerta no me relaciona llave al momento del video. Parte interna se observa que no ha sido forzada, se observa la lámina en muy buen estado en su parte externa e interna. Saliendo de la bodega, retomamos nuevamente lo que es el área del local. Por último vamos a grabar lo que es la cubierta. Siguiendo nos encontramos con el área de ropa, el área de lavado y los baños. Tenemos enchapes de piso en muy buen estado, filos y bordes de muro con sus topes en pasta en perfecto estado. Tenemos dos puertas metálicas que me dan acceso a los baños, las cuales cierran de manera correcta. Podemos observar las puertas cerradas. Puertas cierran de manera correcta, no me relaciona ningún tipo de chapa, tienen pasador. Láminas en muy buen estado, pintadas color negro. Muro color blanco sin perforaciones en muy buen estado. Guardaescobas completos. Observamos
marco de la puerta con algunas salpicaduras de pintura. Pasador funcionando de manera correcta, cerrando y abriendo su puerta de manera correcta. En la parte interna también observamos lámina en muy buen estado, pintura en muy buen estado. Tenemos un pasador en la parte interna. Damos acceso a lo que es el baño, donde tenemos un borde metálico, cable de vidrio en muy buen estado, sanitario de marca Corona, color blanco, con su tapa funcionando correctamente, desaguando de manera correcta. No se observan fisuras en el sanitario al momento del video, se observa instalado de manera correcta. Desagua de manera correcta. Podemos observar enchape de muro en muy buen estado, cerámica en muy buen estado. Se observa brechas completas. En la parte superior muro pintado color blanco en muy buen estado. Por esta parte tenemos muro con enchape con un tope metálico esquinero en muy buen estado. Tenemos portapapel con su respectivo tubo, muros con brechas completas. Tenemos por acá lavamanos, el cual no tiene pedestal, lavamanos en muy buen estado, funcionando de manera correcta, abriendo y cerrando. Se observa que no hay filtraciones al momento del video. Observamos una canasta papelera color naranja. Observamos enchape de muro en buen estado. En la parte superior observamos enchape en muy buen estado y observamos muro color blanco en muy buen estado, filos y bordes de viga en muy buen estado. Observamos jabonera en muy buen estado. Por esta parte tenemos muro con enchape en muy buen estado, encendedor, lámpara funcionando correctamente. Se observan brechas completas, se observa la lámpara en muy buen estado. Parte superior, muro sin perforaciones, muros internos sin perforaciones en muy buen estado, toallero en muy buen estado, tanque con su tapa en muy buen estado. Parte interna se observa flotador en muy buen estado. Cubierta, se observa la cubierta de la placa, las vigas y lámina metálica de la placa en muy buen estado. Como dije, filos y bordes en perfecto estado. Saliendo del baño número 1 tenemos la segunda puerta metálica con su lámina en perfecto estado, pasador funcionando correctamente en la parte externa. La parte interna observamos lámina en muy buen estado, marco metálico color negro con algunas salpicaduras de pintura en muy buen estado, tope metálico en muy buen estado. Tenemos una cerámica con textura en muy buen estado, brechas completas. Este baño tiene zona húmeda, tiene ducha. Parte superior observamos un bajante, observamos muro color blanco, filos y bordes en buen estado, muros sin perforaciones, enchape en muy buen estado. Observamos ducha con su respectiva lluvia, filos y bordes de columna. Tenemos topes metálicos en muy buen estado. Por esta parte tenemos muro con enchape en muy buen estado. Tenemos un toallero en la parte superior en buen estado. En la parte inferior tenemos portapapel con su respectivo tubo. Tenemos lavamanos sin pedestal funcionando de manera correcta, lavamanos funcional. Tenemos jabonera, la cual funciona de manera correcta. En la parte superior, por el lateral del baño, tenemos un enchape. En la parte inferior, un enchape en muy buen estado, brechas completas. Tenemos encendedor funcionando de manera correcta, bombillo funcionando de manera correcta. Tenemos parte superior, lámpara cuadrada en muy buen estado, funcionando, como dije, de manera correcta, jabonera correctamente instalada. Sanitarios de marca Corona, color blanco. El cual desagua de manera correcta. Tenemos su tapa en muy buen estado, correctamente instalada. Detallamos sanitario y los bordes. Se observa sin fisuras, está en muy buen estado y correctamente instalada
el sanitario no se encuentra suelto. La parte interna del tanque observamos flotador en buen estado, funcionando de manera correcta, enchape de piso por esa parte en muy buen estado. Tenemos una rejilla de desagüe. La parte frontal observamos un enchape en muy buen estado, filos y bordes en buen estado. Se observa enchape sin detalles en su cerámica, sin golpes ni desportilladuras, sin fisuras. Baños recién enchapados, enchape se observa nuevo y se observa correcto, en muy buen estado, sin faltantes. Parte superior observamos muros sin perforaciones, muro pintado color blanco en muy buen estado. Se observa parte metálica de la placa y las vigas con sus filos y bordes en muy buen estado, pintadas color blanco. Lluvia funcionando de manera correcta. Saliendo del baño número 2. Nos encontramos con el área de lavado, la cual tiene un piso con enchape en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, guardaescobas completos, piso sin perforaciones, sin golpes, sin detalles. Podemos observar una rejilla de desagüe en muy buen estado, muros color blanco en muy buen estado, muros sin detalles, sin perforaciones, columna en muy buen estado. En la parte superior, filos y bordes en muy buen estado. En la parte inferior nos encontramos con la zona del lavadero, enchape de piso en muy buen estado, instalación hidráulica. Tenemos un lavadero en granito, lavadero prefabricado en muy buen estado, lateral con enchape en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, enchape en buen estado. Tenemos por esta parte también enchape en muy buen estado, guardaescobas completos. Tenemos la respectiva rejilla de desagüe en muy buen estado y tenemos el tapón del tanque, llave funcionando de manera correcta, abriendo y cerrando de manera correcta. Como dije anteriormente, por último vamos a grabar lo que es la cubierta del local, con lámparas LED en muy buen estado, lámina metálica de la placa pintada color blanco, cubierta en general en muy buen estado, filos y bordes de vigas en muy buen estado y láminas metálicas se encuentran en muy buen estado, pintadas color blanco. Tenemos en total en esta primera área tenemos 5 lámparas, 5 lámparas LED en muy buen estado. En este segundo tenemos 8 lámparas en muy buen estado. Detallamos de los dos costados. Cubierta se observa en muy buen estado. Vigas con filos y bordes en buen estado, pintadas color blanco. Lámina metálica, como dije anteriormente, pintada color blanco. Por esa parte también tenemos 8 lámparas. En lo que es, 6 lámparas en lo que es parte de la entrada del local. Tenemos lámina metálica en muy buen estado, filos y bordes de vigas en muy buen estado, pintura del local en general en muy buen estado, pisos en buen estado, se observa sin detalles, guardaescobas completos, sin faltantes en el guardaescoba, sin perforaciones, para estrenar.